Miren lo que es este programa con un ministro, Amado, Felisa, yo estaba en la unión de FJP, el futuro ministro Rulo, López Miere. Se viene una transmisión especial, siempre soy, con los anuncios de Massapalooza. Todos mis amigos me dicen eso, los anuncios de ayer de Sergio Massa, Felisa, tus primeras impresiones. Bueno, empiezo de lo general a lo particular, digamos. Creo que se ha efectuado un diseño institucional muy adecuado para el momento crítico que estamos viviendo. Esto es un Ministerio de Economía que tiene todas las áreas importantes de la producción, de las finanzas, de la hacienda pública, de la negociación con los organismos internacionales. O sea, Massa asume con ese diseño institucional que es muy importante que se tenga. Segundo, quizá tendría que haber sido lo primero, un fuerte poder político de apoyo de gobernadores, intendentes, el kirchnerismo, no sé, todos los que tienen algún tipo de poder, ya sea fundamentalmente por los votos, están. También cierto sector del poder económico que yo creo que ha logrado coronar con la designación de Massa una estrategia que vino desplegando en estos 2 últimos meses, presionando con la devaluación. Creo que en eso son condiciones básicas para que desarrolle su tarea. Las medidas para mí constituyen un esbozo de un plan, todavía no podría decir que se trata de un plan, nos muestra algo que para mí es adecuado, que es un programa que tiende a brindar cierta estabilidad, con los 5.000 millones de dólares que pretende conseguir para las reservas, con mantener un cuidado de las cuentas públicas para que el déficit no se vaya por encima del 2,5% del PBI. Y también hay un esbozo de plan más estratégico que también me gustaría charlar con ustedes, que tiene que ver con una visión de la Argentina agroexportadora, también industrial exportadora, y dar ventajas impositivas a esos sectores que van agroindustria, automotriz. Agroindustria, automotriz, energía. ¿Vos querés? Minería, litio. Exacto. Entonces me parece que eso también es un tema que ayer ya se esbozó. Yo digo, el modelo más peronista es el más distribucionista, más mercado internista. No necesariamente tiene que colisionar con ese modelo más típicamente peronista o kirchnerista, pero me gustaría charlarlo con ustedes porque se abren perspectivas donde estos sectores se pueden empoderar y obtener beneficios y el resto de la población puede quedar un poco desprotegida. Vos ves ahí una luz amarilla. Una luz que me gustaría conversarla, me gustaría ver cómo lo ven además quienes están acá, porque creo que es un tema importante. Rulo, ¿qué observaste vos? Primeras conclusiones de lo de Massa y con respecto a lo que decía. Sí, se engancha mucho con lo que decía Felisa, con esto último decía. Sin duda que es una luz de alerta, que es un tema que merece un debate profundo. Prácticamente después del 75 venimos a los tironeos con esto, cuál es el modelo, obviamente con la dictadura que impuso un modelo absolutamente diferente, el neoliberal más brutal y clásico, y los esfuerzos cada vez que hay un gobierno nacional y popular por tratar de volver al origen del planteo. Lo que observé, porque justamente iba a comentar algo, una de las cosas que recién lo comentábamos con Felisa afuera, una de las cosas que me llamaron la atención es que se presenta Massa ya con 2 acuerdos cerrados, con los exportadores para que liquiden, porque nosotros no conocemos cómo va a ser el diseño puntual del tema de cómo va a ser la retribución a los productores y exportadores, pero los exportadores evidentemente sí. ¿Ustedes interpretan que ese acuerdo está cerrado? Yo, escuchándolo al ministro, es que va a encabezar una negociación, no que está cerrado. Dijo que había conversado, que viene conversando con esos sectores. Y que estaban garantizados los 5.000 millones de dólares. En 60 días, ¿no? En 60 días. Esto es lo que dijo después como respuesta a las preguntas. Dato importante claro, que están dando ustedes, porque yo no lo interpreté de esa manera. Claro, en el discurso original no estaba, pero después cuando contesta las preguntas le agrega pasemos el limpio para entender. Se van a liquidar 5.000 millones de dólares en los próximos 60 días y eso... Y no solo del agro, dijo que ahí es donde mencionó otros sectores. Y el otro punto, que digo por eso, hay acuerdos previos, me parece que ahí está un punto importante. Y el otro tema es cuando habló del canje de la deuda en pesos, es decir, las LELIC,
que ya tenía comprometido el 60% de los vencimientos de los próximos 45, 90 días, creo que dijo. Hasta fin de año entendí, ¿no? Sí, digo, ¿Qué va a ser ese canje? yo creo que dijo 90 días, pero Un canje voluntario. un canje voluntario, porque ya le habían expresado la voluntad de hacerlo el 60% de estos vencimientos de un plazo corto de los bancos. Es decir, ahí hay un acuerdo para patearlo y canjearlo por un bono largo que no se definió ayer, pero algunos hablaban del año 2026, 2025. Digo, es decir, hay un acuerdo previo con dos sectores fuertes del establishment, que por otra parte, si uno mira lo que decíamos hasta antes del discurso, cuáles eran las urgencias, los temas más calientes sobre la mesa era, tenés un ataque especulativo, un golpe de mercado. Tenés exportadores que no te liquidan las exportaciones y te están acogotando por el lado de las divisas. Y tenés una inflación galopante. Estos sectores, bancos, exportadores, tienen mucho que ver, yo te diría, con los tres frentes, por lo menos con los dos a los cuales se le dio respuesta ayer. El tema inflación quedó para medidas que todavía no se han dado a conocer. El análisis ahí de Rulo de la Torre. Escuchemos ayer al ministro Massa asumiendo y anunciando estas medidas. Tenemos que resolver esta doble cara de la Argentina, que crece al 6% anual y genera empleo, pero que tiene una enorme falta de confianza en su moneda, desorden del gasto, brechas de inversión pública y una enorme injusticia en la distribución del ingreso. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. Lo sufrimos en la Argentina y lo está sufriendo el mundo. Bien, Amado, vos que estuviste ahí en ese cargo, en otro momento histórico, igual hay que decir, igual que Felisa. Acá tenemos y Rulo estará. Y Rulo, es nuestra eterna propuesta. Exactamente. Yo lo Es visité nuestro ministro de la reserva. yo lo visité a los dos como ministro, así que yo ya estuve. Claro. No, mira, el método Felisa, de lo general a lo particular. Me parece que es una puja entre el desarrollismo y el peronismo, por decirlo de alguna forma, y un poco lo que planteaba Rulo. Yo no lo pondría en el 76, lo pondría en el gobierno de Frondizi, tal vez, el comienzo de esa visión que un poco me parece que encarnó Sergio Massa ayer en su presentación. Por supuesto, luces y sombras, como no podía ser de otra manera, dada la gravedad de la situación en la Argentina. La primer luz, abonando a lo que decía Felisa, no solo el diseño institucional, sino la impronta personal. Alguien está haciendo algo. Ay, sí. Alguien está haciendo algo, y no es menor. En los últimos 2 años y medio donde teníamos, no voy a decir nada para que Rulo no se enoje, no lo voy a personalizar en Guzmán, pero el no hacer nada respecto a las cuestiones de Argentina y sí hacer respecto a lo que necesitaba el fondo. Primer eje primer círculo del análisis. Segundo círculo, dado la gravedad de la situación. Me parece muy bueno que Sergio Massa se haya definido por no devaluar. Había mucha presión, y por no desdoblar. Había mucha presión incluso interna por el tema de desdoblar. La brecha cambiaria se cierra con flujos de dólares, no subiendo el piso, devaluando, o con algunas magias que pueden servir transitoriamente, pero que a la larga te generan más problemas que soluciones, como estamos viendo, y quedó expuesto ayer otra luz en el tema de exportaciones e importaciones en la República Argentina. Otra luz, ya lo dijo Rulo, pero para mí es central porque en este programa lo venimos diciendo hace 2 años y medio, la deuda en pesos. Una de las soluciones posibles es la que se propuso ayer, creo que es muy razonable, un canje voluntario que extienda los plazos de esa bomba de tiempo que dejó Macri y Guzmán y el Banco Central o quien fuera, agravaron mucho durante estos 2 años. Son las famosas LELIQs. Las famosas LELIQ y también el dólar link. Sí, los bonos del Estado. El bono estrella, le decían, de Guzmán. El bono estrella que nos iba a estrellar. Ahí tenés otra luz muy, muy importante. Sombras, para mí, sombra oscura, el tema de las tarifas. No puede ser que si reconocemos que el problema de ingresos de la población se agrave, se siga avanzando en un esquema que parece que va a ser más severo
que el que se venía proponiendo, ¿no? Ahí, porque ya no es por ingreso sino por consumo, ¿no? Sí, además los números que se dieron gracias de cuáles serían los hogares que no tendrían subsidio. Ahí tenés para mí una sombra. Otra luz sombra es muy luminoso que Sergio Massa ponga el tema de los ingresos de la población arriba de la mesa como una necesidad. Sin demasiadas precisiones. Veremos en qué se convierte, pero me parece que quedó arriba de la mesa que jubilados y jubiladas van a tener un aumento. Yo lo que entendí es que era un suplemento que quedaba para siempre, entendido, me gustaría entender eso. Vamos a cambiar, Silvio, poner el número 12. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Y sí, lo interpretamos. Número 12. El día 10 de agosto vamos a anunciar el índice de movilidad jubilatoria, pero con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produjo la inflación. En segundo lugar, vamos a convocar el jueves de la semana que viene a entidades empresarias y de trabajadores, a los efectos de asegurar un mecanismo que permita la recuperación de ingresos de los trabajadores del sector privado, que en caso de aquellos que ganan entre 50 y 150 mil pesos se ven muy perjudicados, y que incluye además, como esfuerzo del Estado, un reestudio del sistema de asignaciones familiares. Bien, estas son las tres a favor, digamos, ¿no? Bueno, veremos. Es importante. Sin precisión. Me parece que Sergio Massa ahí empuja a la suma fija. Creo que eso sería... Hay reticencia, lo contaba más temprano Jorge Duarte, de sectores de la CGT porque le quitan una herramienta de negociación. Y bueno, pero es importante subir el piso de esta discusión. Artemio lo viene planteando también hace dos años. Pero a la discusión. Me parece que yo creo esa que fue la puede fórmula ser para... un resultado de esas negociaciones. Ojalá sea así, porque es absolutamente imprescindible. Y hoy, no sé si vieron en el boletín oficial, llamaron al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que es fundamental, porque estaba mirando los números hoy y unos 66.000 pesos de hoy era el salario mínimo vital y móvil de los años 2007 a 2010, 2011, cuando ahora es de menos de 39.000 y algo, con lo cual hay un margen importante también para que esto crezca. Una cosita que pasó desapercibida y para mí es central. Habló de 70.000 capacitaciones en el tema informático. Bueno, hoy está haciendo una salida laboral global para gente que no tiene título universitario o está en la secundaria inclusive. Ahí me parece que tenés una fuente de mejora del ingreso, no solo hoy, sino a futuro, y un cambio estructural posible para la juventud argentina. En minutos estará con nosotros el titular de la CELAC, Alfredo Serrano Mancilla, también conociendo la opinión de él, de estos cambios que se están produciendo en la Argentina y ponerlos en clave con lo que está ocurriendo en el resto de la región. Artemio, vos insistís mucho, casi como un mantra, semana a semana, en todas las salidas aquí y en otras participaciones que tenés, sobre la cuestión del ingreso. Cuando Felisa Micheli recién decía, se está convocando al salario mínimo vital y móvil, vos asentías con la cabeza como una necesidad. Es muy importante porque como señal va a ser muy decisiva. Mi perspectiva es que el salario mínimo vital y móvil tiene que estar por lo menos un 45% arriba de lo que está. Pero bueno, no importa, por el nivel de inflación que se prevé este año. Pero sí va a haber una señal muy contundente. Después, con respecto a la economía, obviamente, yo no me voy a meter, estando ustedes tres, más tus aportes, Daniel, no voy a ingresar. Sí creo que después de 21 meses de horrible política, donde la economía dominó, sobre todo la tecnocracia dominó a la política, con Massa se revierte esa circunstancia y nuevamente la política pasa sobre determinar las decisiones económicas, que creo que es clave. La historia de los mejores años desde la recuperación democrática muestra que esa es una condición necesaria. La propia ambición de Massa, que en algún momento juzgamos desmedida, puede ser un atributo muy positivo para atravesar una tormenta de estas características. Porque tiene que tener un nivel de decisiones y un nivel de ambición muy alto para poder desplegar políticas que necesariamente tengan que ponerle límite a comportamientos facciosos muy poderosos. Y si algo tiene claro Massa es que efectivamente su perspectiva es de seguir ascendiendo. Bueno, es decir, es la ambición que siempre mostró.
Por un lado, me parece eso, la sobredeterminación nuevamente de la política por sobre la economía, porque Massa es fundamentalmente un político. No se le ocurriría, por ejemplo, hacer un ajuste en pleno año electoral. No se le ocurriría, por ejemplo, ir con jubilaciones, pensiones, salarios a una elección de medio mandato con las características que fuimos nosotros. No quiero abundar porque ya pasó, pero la verdad es que hasta Macri en el 2017 tomó decisiones en otra dirección. Y la segunda es que conceptualmente Massa, luego de inaugurar la tercera vía en Argentina y proponer una alternativa intermedia a los dos polos, finalmente, por necesidad o por virtud, tomó la decisión de incorporarse a uno de los polos de la contradicción principal en Argentina, que sigue siendo neoliberalismo o proyecto popular democrático. ¿Cómo se desplegará a futuro? Ustedes lo han planteado. Yo, obviamente, no tengo ninguna chance de agregar nada, pero quiero refutar, sí, y con esto cierro, la tesis de la última oportunidad. Para un movimiento popular democrático, nunca es una última oportunidad una elección de cara. Pero para este gobierno quizás sí. Veremos. Está claro que el movimiento nacional y popular no se agota en este gobierno. Por supuesto. Bueno, y estando Cristina Kirchner, hablar de la última oportunidad me parece más parte de un discurso opositor que de algo que efectivamente vuelva a suceder. Creo que es parte del discurso, la última bala, la última oportunidad, no sé, he leído varias formas de decir que acá se acaba todo. No se acaba nada, obviamente todos pensamos de que lo ideal sería resolver esta situación de la mejor manera posible, pero quiero agregar, la última encuesta de proyección, consultores, muestra que aún en esta circunstancia de crisis... Hablamos con Santiago Giorgetta martes. El Frente de Todos, como marca, tiene más intención de votos que Juntos por el Cambio, porque nosotros hablamos mucho de la crisis interna del oficialismo. Nos falta hablar de lo que está pasando. Juntos con el Cambio, más los libertarios son la primera fuerza, ¿no? También hay que decir eso, es lo que encierra. Esta suma. No hay aritmética en la política. No hay aritmética en la política, pero eso se supone que esa comunidad de intereses van a terminar confluyendo. Un tema los dirigentes. Pero además las encuestas siempre están todavía muy lejos del momento electoral. 30 puntos indecisos todavía. Tiene unas grandes posibilidades de cambiar todo hacer esto, política, ¿no? sobre todo política económica, mirando las encuestas, es un error enorme. Te lleva a un fracaso seguro. Pero yo simplemente lo señalé para decir de que aún en esta circunstancia la marca sigue funcionando. Yo creo que sigue funcionando porque efectivamente hay una tradición anterior de años muy importantes que hicieron, por ejemplo, que en la elección de medio mandato la gente que no votó al Frente de Todos no votó a nadie. Entonces, es evidente que ahí algo pasa y que la oposición tiene un problema también severo en términos de perspectiva electoral. Tienen un techo que no pueden perforar. O sea que la tesis de la última bala, desde el punto de vista estrictamente electoral, puntual, no es fácilmente sostenible. Desde el punto de vista histórico es un disparate completo. Un tema, Daniel, que sobrevolamos y que no me parecería justo no decirlo, es el famoso tema del fondo, porque acá lo tocamos durante 2 años y medio. A mí me parece que ahí sigue habiendo un problema muy severo y quiero creer que Sergio Massa va a trabajar para poder modificar ese acuerdo, que es un cepo a las posibilidades de la República Argentina. Y me parece que en el discurso hubo demasiado vinculado a la famosa austeridad, como se denomina los ajustes en el siglo XXI en el mundo, no en la Argentina, y no hay un ejemplo histórico que muestre que existe la austeridad expansiva. Ese es el gran mito fundacional del neoliberalismo. Vamos a escuchar a Massa y este tramo, es el audio número 8. Básicamente lo que vamos a hacer es no pedirle más plata de emisión para financiar al Tesoro al Banco Central. Nos vamos a arreglar con los recursos que recaudamos y con financiamiento que podamos conseguir del sector privado. Básicamente es eso.
Esto es así como suena, no parece un mantra ortodoxo, digamos. A eso me refería en la intervención anterior. Aunque también tenemos que convenir, Amado, que es muy difícil hacer políticas expansivas en lo monetario y en lo fiscal con este nivel, sin dólares en el Banco Central, con este nivel de presión devaluatoria. O sea, es imposible, coincido con vos. Es imposible. Entonces, está muy bueno pensar que sería bárbaro que haya una expansión del gasto y una expansión monetaria, pero en estas condiciones tenés que hacer un poquito de lo contrario, aunque sea para estabilizar el barco y después ponerlo a marchar con todo lo que podamos, claro, para que se impacte en los bolsillos de la gente. ¿Te parece una medida coyunturalmente adecuada? A mí sí, a mí me parece adecuada. Creo que es fundamental ordenar las cuentas públicas. Un Estado, para negociar con el sector privado, tiene que estar empoderado, tiene que ser fuerte, solvente, tener disponibilidades en pesos y en dólares, en reservas. La que habla es Felisa Micheli, fue ministra de Economía bajo la gestión del gobierno de Néstor Carlos Kirchner y se quitó de encima el Fondo Monetario Internacional. Y quiero que me cuentes detalles de esa negociación, de esa decisión. Puede ser en minutos. Para cerrar, querido Rulo, tu participación en el día de hoy. No solo se quitó de encima el Fondo Monetario Internacional, había una relación con Venezuela ahí, del eje del mal teníamos acá, ¿no? Es verdad. Digo, algún viaje ligue también con Felisa a Caracas. Bien, Rulo, para terminar tu epílogo. Sí, es cierto, yo vi también una acentuación muy fuerte en lo que son las medidas, no en la presentación, pero sí en lo que son las medidas del tema del ajuste fiscal como un tema central. Inclusive cuando calificó Massa la etapa anterior, inclusive dijo, primer semestre habló de desborde fiscal, es decir, como si hubiera habido una política expansiva directamente, pareciera. Pero comprendo también lo que cuenta Felisa. Estamos en una situación de ultra emergencia. Lo de ayer fue un plan de emergencia, pero aparte, lo dije al principio, muy bien presentado. Porque no pareció el discurso de alguien que está diciendo estamos en el horno, estamos en el barro, hay que salir como pueda, sino que fue un discurso tirando para adelante, el estilo Massa, lo cual tiene gran mérito de lo que decía, creo que Artemio, del tema de que, bueno, también lo decía Amado, el tema de que la política está dando hoy el discurso, está definiendo los lineamientos. Después hay desafíos, lo que digo, y lo dejo como interrogante porque me parece que hay desafíos para ver cómo se resuelven, como por ejemplo el tema inflación. Ahí es una confrontación directa con sectores de poder económico que son, a mi gusto, los formadores de precios. Ya anticipó ayer Matías Tombolini que se va a poner en valor el programa de precios cuidados, y que se va a reunir con empresas, con supermercados y con mayoristas para alcanzar nuevos acuerdos, porque lo que está pasando ahora es que no tenés precios de referencia. Claro, hay una hoja de ruta nueva. No sabés cuánto cuestan las cosas. Eso, así dicho, tiene gusto a poco, obviamente, ¿no? Porque digamos, el tema de inflación está muy agravado, y otras cuestiones que no tienen que ver con incumplimiento de precios cuidados. Sí, pero bueno, tenemos una perspectiva para este mes. Leía los anticipos de consultoras privadas, no es oficial. ¿Para agosto? En agosto. Sí. Para julio, la semana que viene vamos con 11 puntos en alimentos. Ayer ahí hay un problema. Por lo pronto, ayer Sergio Massa dijo julio y agosto van a ser los peores meses en materia de inflación. Peores meses quiere decir de 7 para arriba, ¿no? Una línea de pobreza de casi 115.000 pesos. Y realmente hay el funcionamiento de la economía pequeña, no hay precios y no hay productos en algunas actividades. Rulo, querido, nos volvemos a ver en el día de mañana seguramente y el lunes aquí, ¿te parece? Sí, mañana hacemos una salita, ¿te parece? Sí, señor. Porque urge, ¿no? Urge. Claramente. Muy buena la edición de Página 2, Felicitaciones a Cucho Sayat y realmente a vos. ¿Qué la editó? ¿Vos la editaste? Sí. El título muy bueno, Es el título que yo hubiese elegido, Sí. Los shocks devaluatorios solo producen... Me lo sacaron de adentro por usarlo de tapa, pero solo bueno, es la lógica, es el título, la declaración... Yo empecé por ese tema porque es central. Ese tema. Gracias, querido Rulo. Gracias a todos. Señoras y señores, en minutos aquí, Alfredo Serrano Mancilla. Pero ahora vamos a escuchar por ahí a Malena Massa, hablemos un poquito de política también, porque está todo, diría el profesor, el doctor Virado, está todo muy flu. Un
poco extemporáneo ese canto, ¿no? De parte de Malena Massa en ese momento, ¿no? De hecho, Massa detectó rápidamente, no sé si vieron el video. No. Bueno, se ponen a cantar, pongámoslo. Qué bueno. ¿Cuándo se supone que Massa está ahí un poco para tratar de... No canten eso. Exactamente. Pero no. Estaba Malena con un grupo de no sé si llamarlo militantes, adherentes del Frente Renovador y Massa corrigiendo rápidamente, dándose cuenta que era un poquito extemporáneo cantar del Frente Renovador en ese momento. Tiempos. Bien, no, diciendo que no, diciendo la gran Es como si nos pusiéramos a cantar nosotros, somos la gloriosa JP. No, es algo muy del pasado. Sí, vos lo cantabas. Vos podés cantarlo. Pero no se me ocurriría cantarlo ahora, ¿eh? Es algo que es como algo pretérito. Bueno, a algunos se les ocurre. ¿Eh? A algunos se les ocurre. Se les ocurre, pero estar en la posición que está Bueno, el Sergio presidente Massa... era del Frente Renovador, también podría haberlo cantado si estaba ahí. Claro, soy del ex. Soy ex Frente Renovador el que lo puso ahí. No, claramente. Entonces, ese es extemporáneo. Quiero después problematizar un poquito lo político, ¿no? Porque también es cierto que Massa representa de alguna manera el testimonio que fue desclasificado en WikiLeaks, en aquel momento que había sido jefe de gabinete. Massa representa bailar el carnavalito con Macri y con Gerardo Morales mientras estaba detenida. Massa representa también el viaje a Davos, representa el acuerdo con los fondos WITES que permitió reiniciar el ciclo de mega endeudamiento. Macri representa el apoyo público, y no sé si en privado fue con más ahínco o no, pero el apoyo público al fiscal Stornelli, que fue un instrumento de persecución de militantes y de funcionarios. El reconocimiento a Guaidó, más grave. Bueno, hay ese dato. Macri también, mira que fallido. Dije Macri, perdón. Massa también representa eso. Entonces, desde el punto de vista político, ¿qué significa de alguna manera el rol que ocupa ahora Massa, teniendo en cuenta que está ocupando un rol central? Ayer se vio casi como un traspaso de mando. De hecho, hay una imagen que es muy fuerte, sí, donde está Massa levantando los brazos, yendo rumbo al abrazo de las personas que estaban ahí, y el presidente saliendo de escena, saliendo de cuadro. Muy fea imagen que triste debieran haber evitado, y yo creo que no, ahí falló claramente la puesta en escena de esa circunstancia. Claramente. Después quiero profundizar el tema de lo político. Está con nosotros, y agradecemos mucho, es el titular de la CELAC, amigo de la casa, conduce además su propio show radial que se llama La Pizarra, a la primera hora de la tarde en AM 750, con una producción realmente estelar. Han pasado todos por ahí por La Pizarra. Alfredo Serrano Mancilla es un español de Cádiz, pero ya casi es nuestro, es argentino, porque vive acá en Argentina, digamos, su domicilio es aquí en la Argentina. Alfredo, primero, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Mil gracias por la invitación. Ya con ganitas de estar acá, y estoy un poco intimidado ante tanta gente que sabe tanto. Estamos hablando de dos ministros de Economía y Artemio, que olvidate. Para los oyentes, las oyentes, yo tengo a la izquierda a Amado Vudú y a Melissa a mi lado derecha, lo cual no significa absolutamente nada, pero quiero aclarar que estoy así intimidado. Y en el justo medio, además, no me gusta eso de la avenida del medio. Justamente no me siento feliz en la avenida del medio. El medio político no existe. No existe. Y el medio radiofónico tampoco. No, además Krugman lo dice muy bien, que los fanáticos centristas es una cosa los estúpida. Talibanes del consenso. No estoy no voy a meter en ningún charco para arrancar. Qué grande. Bueno, ¿cómo estás observando la llegada de Massa, sus primeras medidas? Acabas de hacer un show con la Pizarra hace días atrás. Lo pusiste a Massa como Superman, digamos, en la gráfica. No sé si fue una idea tuya o de los que están trabajando en la gráfica, pero aparece como Super Massa y vestido como Superman.
Bueno, dos cosas. Una es que como estoy casi recién llegado, siempre pienso que en Argentina hay elecciones cada domingo. O sea, hay que avisar también a la audiencia de que no vayan a votar este domingo. Es como el fútbol. O sea, es un tema de... no, siempre pienso, de hecho es... Mira, Cavalieri ayer en un congreso que hizo en... ¿dónde es ese? Parque Norte. Parque Norte dijo, tenemos nuevo presidente. ¿Ves? No estoy tan... Es que la sensación es que cada domingo hay cita electoral. Y lo segundo, con respecto al tema Massa, es que si uno viniera como un extraterrestre ahora, yo vengo hace poco de España, pensaría que Massa es alguien nuevo en la política. Alguien nuevo en el Frente de Todos y alguien nuevo en la política. Y eso me sorprende sobremanera, ¿no? A mí que estoy obsesionado con este verbo del perspectivear, que debería ser inventado. Cuando le pones perspectiva, creo que efectivamente alguien que llega nuevo dice, pero que Massa no estaba en el Frente de Todos, no era el presidente de la principal cámara, no era la parte fundamental de la articulación política, inclusive más relevante que Alberto Fernández en un punto de partida. Soy más de ponerle perspectiva a todo este tipo de cuestiones porque pareciera, insisto, que ayer visualmente era llamativo. Parecía que estaba asumiendo un presidente, ¿no? Asumiendo un presidente. Y de hecho era muy llamativo todo el ruido, pero el ruido mediático en un lado y en otro. Y eso me llama la atención. No solo es el ruido mediático entre los opositores, sino es el ruido mediático entre los más fieles, cercanos, aunque sean críticos con este gobierno. Respecto a la posición, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que me parece que es alguien que ya estaba en el Frente de Todos, teniendo en cuenta que incluso estando Massa como el presidente del Congreso había ataques especulativos, o es que había un acuerdo estando como presidente del Congreso de una manera distinta a estar ahora como ministro. No sé si me explico. Clarísimo. O sea, cambia las reglas del juego del acuerdo Massa ahora como ministro que Massa como nada más y nada menos como presidente del Congreso. Son dudas razonables que yo creo que deberíamos de tener todas y todos en este momento para hacer lecturas hacia adelante. ¿Qué veías vos en lo que estaba comentando? El juego de la silla. ¿Cómo es el juego de la silla? El juego de la silla en quienes entendemos que en las sociedades hay antagonismos y conflictos. Bueno, estos antagonismos y conflictos se solapan y no es una manada de antagonistas que corren siempre en la misma dirección, sino que, bueno, en la sociedad, me salió tipo a Alfredo, bueno, es tan lindo como habla que me contagió. Tengo el acento español rápido. Es que lo que estamos viendo, o lo que yo interpreto, que la sociedad no es ni la unión ni la intersección de los distintos antagonismos, sino que es una cosa bien distinta. Bien, estamos aquí analizando las primeras medidas de Sergio Tomás Massa como ministro de Economía, el viejo ministro de Economía. El Ministerio de Economía, cuando estabas vos, Felisa, también tenía esta configuración. Exactamente, la misma. La misma configuración. Y me parece muy oportuna para este momento de emergencia, muy oportuna. Muy bien. Del staff de acompañantes de Sergio Massa, ¿qué podemos decir del perfil que tienen? Bueno, también, como decía Amado, de las luces y las sombras, en el equipo también hay luces y sombras. En la sombra lo ponemos a Daniel Marx, por ejemplo. Yo, de mi parte, me hago cargo. Yo me sumo fuertemente a lo que está diciendo. ¿Por qué lo ponen en las sombras a Daniel Marx? Porque fue protagonista del megacanje y del Plan Brady, dos operaciones financieras de mucha envergadura que dejaron muy mal parado al país. Entonces, me parece que no es alguien que pueda defender los intereses de las mayorías a futuro. En mi opinión, ojalá me equivoque, sé que sabe mucho de finanzas, pero acá no se trata solo de saber, sino de qué intereses se defienden en las gestiones. Sí, si bien no fue el arquitecto, fue el maestro mayor de obra del sistema de endeudamiento en la etapa democrática. ¿Y por qué lo pondría Sergio Massa? Bueno, siempre en este está ese momento? Supuesto que el que conoce los enemigo, bueno, pero primero hay que entender que si hay enemigos o no. Por eso puede terminar siendo parte del problema y no parte de la solución, porque ¿qué opiniones trae a ese sistema de toma de decisiones Daniel Marx? Y seguramente va a defender las opiniones que defendió en los últimos 30 años.
Bueno, ahí tomó un tema importante que es el control de la aduana, ¿no? Me parece que es muy importante lo que se dijo de la aduana, porque ese es un sistema de privilegio. Sí, de privilegio. La gran medida. La gran medida es muy importante. Que no la mencionamos, pero creo que el tema de esta revisión que ya se hizo, dijo él, que 722 empresas infraccionaron el sistema vigente, realmente me parece fundamental. Vamos a escucharlo, más hablando de ese tema. Detectado situaciones de abuso por parte de empresas mediante mecanismos de triangulación, con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Es decir, se apropiaban de los dólares que muchas veces las empresas pyme piden para máquinas o los ciudadanos piden para medicamentos y equipos de salud u otros fines importantes. Vamos a abrir un registro por 60 días para que rectifiquen su posición frente a la aduana, tal vez entendiendo que a lo mejor cometieron simplemente un error. Son más de 13.000 operaciones de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina. En general, la triangulación con empresas de no más de un año de antigüedad. Pasados los 60 días, vamos a hacer las denuncias pertinentes en la justicia argentina de aquellos casos que no se presenten a aclarar o rectificar. Pero también vamos a hacer la denuncia en la unidad antilavado de Estados Unidos por lavado de dinero, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción. ¿Destacás esto, Alfredo? Para mí fue lo más importante del discurso de ayer, porque primero es un guiño, una advertencia en términos de economía política. Le dijo a esos: vamos a negociar a partir de ahora de manera diferente. O sea, no solo que habrá un impacto inmediato en términos de plata, sino creo que yo aprendí en Ecuador con Rafael Correa algo muy interesante. Él decía, en términos tributarios y de aduana es la mejor manera de sentar a la gente enfrente. Dicho de otro modo, el diálogo con el poder económico no solo es dialogar con un café, es dialogar con la cantidad de ilegalidades que realizan ese poder económico. Pues no es lo mismo tomar un café que tomar un café teniendo una carpeta, legalmente hablando, en términos tributarios y de aduana. La sobrefacturación para dejar plata fuera, los llamados precios de transferencia, como se conoce en la literatura internacional, que es la manera que tienen para fugar plata, y la no pago de impuestos en términos de evasión o elusión, son las dos maneras de sentarse a negociar. Por eso cuando uno habla de me voy a sentar, es sentarse para qué y en base a qué. Yo creo que ayer dio una señal Massa muy importante respecto a después nos sentamos con la mesa de enlace, el campo es importante, pero previamente, cuidado que yo tengo quiénes son y cuánta plata están sobrefacturando. Me pareció determinante. Acá, mira, este tema que es central porque eso es lo que decíamos, ¿no? Una persona que se pone al frente del problema para enfrentar cosas que no van a ser agradables. Y me parece que acá Sergio lo está haciendo. Yo le agregaría que algo que pasó desapercibido, las personas importan, que hubo cambio de jefe de la aduana antes del Guillermo cambio, Mitchell, ¿no? Guillermo Mitchell es una persona que conoce en profundidad y que tiene evidentemente un compromiso, porque si Sergio Massa ayer dice tenemos más de 10.000 operaciones, 700 empresas, es porque alguien estuvo trabajando ese tema. Y ahí te demuestra que la aduana, quien estaba al frente, no estaba haciendo nada. Y ese cambio fue un poquito anterior al cambio de Massa, por eso el trabajo estaba hecho. Quiero señalar una cuestión de lo que decían recién Alfredo, más cerca del micrófono, que es la siguiente. Es el pasaje de un Estado bobo a un Estado medianamente inteligente en la negociación con el sector privado. Y esa recuperación del rol del Estado que está detrás de esta medida también me parece algo fundamental. Siempre lo dijimos, acá el Estado tiene un montón de elementos e instrumentos para negociar con el sector privado, sin confrontar, sin pelearse, pero sí de una manera firme y con conocimiento de lo que está negociando. Vos planteaste una entrevista que hicimos hace algunos días atrás, estamos aquí con Felisa Micheli, que por ejemplo se podría negociar con el campo la cuestión de los subsidios que reciben al combustible, ¿no? Por ejemplo, al combustible, a los créditos más baratos que se les han otorgado, en las contribuciones patronales tienen una detracción
por cada empleado. O sea, hay un montón de recursos que el Estado invierte en cada sector que se podrían poner en la mesa a la hora de la negociación para exigirle a ellos también una devolución por parte de ese esfuerzo que hace el Estado en nombre de todos. Claro. Es poner al Estado en otro lugar y eso me parece interesante. Quiero que te pongas los auriculares. Estamos aquí con un saludo. Micheli, ¿sí? Nos manda Atilio Borón, que está muy contento con el Atilio Borón, un lujo, compañero nuestro de la radio, Atilio. Un saludo enorme, Atilio. Un abrazo muy grande al querido Atilio. Estamos aquí en el conversatorio. Muy interesante. Con los dos tipos audaces. Y además lo que señala Alfredo, lo que señala Feliz y Amado, de esta nueva posición de Sergio frente a los grupos corporativos. Este tema de la aduana es muy importante, es congruente con su evolución política. Alfredo, él fue el que inauguró la tercera vía, el centro político en Argentina, y finalmente terminó decidiendo... Algo más que eso, inauguró la política de bloqueo al kirchnerismo. Y terminó decidiendo incorporarse a uno de los polos de la contradicción política que existe en Argentina, que me parece es una gran definición también en términos políticos. Yo de hecho creo que ayer en el discurso, si también lo miro en perspectiva, creo que se estaba disputando el sentido del modelo económico que va a venir en años. Esa tercera vía que tú planteas, yo sentí ayer que se estaba planteando esa tercera vía en lo político y en lo económico. En lo económico, dando cuestiones, señales como el tema de la aduana. Pero cuidado, también plantea un tema de orden fiscal que a mí me pareció demasiado protagónico. De hecho, miraba esta mañana con el equipo mío CELAG los índices de déficit primario del 2,5% que estableció Massa. Cuidado, que está exigiendo mucho más de lo que hoy en día las economías avanzadas están planteando, de lo que las economías emergentes están planteando. Mirad todos los datos recientes. La gran sombra. Cuidado, es muy exigente. Eso. Bien, vamos. Ayer lo único que extrañé justamente fue la palabra salario en el discurso. Sí. De hecho estuve atento, incluso, ¿sabe? No apareció la palabra salario, ingreso, no apareció. Y el discurso tuvo grandes luces, como hemos mencionado, pero yo sí creo que faltó la palabra salario, ingreso. Incluso hasta en términos de relato hubiera sido necesario plantear... Hay una mención en algún momento sin precisión. Sin precisión, y de hecho me parece que hubiera sido interesante que la misma magnitud del orden fiscal hubiera sido el orden salarial. Que yo creo que a veces ese tipo de intencionalidad se agradece en un momento donde la gente la está pasando muy mal. Creo que para los jubilados saber, para ese sector de ingresos, saber, yo por ahí no estoy tan mal con ese tema, porque me parece que apuntó a los jubilados, que es un sector de ingresos bastante abandonado, y que Massa, así como tiene todo esto que mencionábamos antes, sus relaciones con los sectores del poder, también tiene una preocupación genuina por lo que serían sus digamos parte de su base simbólica. Base de su base simbólica. Entonces él menciona lo de los jubilados, con un bono que no sabemos si va a ser una recuperación permanente o va a ser un bono por única vez, pero ya lo veremos. Hay un tema. Hoy publicaron lo del salario mínimo vital y móvil, otro grupo de base simbólica que también está interesante, y mencionó que va a haber esta reunión entre gremios y empresarios, que espero que sea para definir o una suma fija o algún aumento salarial que implique una mejora en la vida de la gente. Si no, es puro ajuste y eso no sirve. Gracias a todos los oyentes que están acompañando, integrantes de la comunidad de Siempre Soy, gracias también a la producción, la verdad que un lujo después de un día que va a ser un día recordado claramente, que va a quedar en la historia seguramente, el día que asumió Massa. Después hay que ver cómo le va, no tenemos la bola de cristal, no sabemos, pero exactamente es un parteaguas. Para mí se trata de un nuevo gobierno, para mí es una nueva configuración interna, un nuevo gobierno. Está la imagen esa, Massa bajándose del estrado para saludar con los brazos en alto, y retirándose el presidente casi en términos formales, a Alberto Fernández. Para ir cerrando, Amado, unos 10-15 segundos de cada uno. Bueno, el tema cero era el tema financiero cambiario. Sí, me parece que ahí fueron muy buenos los mensajes de no devaluación y de no desdoblamiento del mercado cambiario. El tema 1 es el tema de los ingresos en la República Argentina. Veremos cómo se desarrolla. Artemio. Que para los gobiernos popular democráticos y los procesos históricos nunca hay una última oportunidad. Efectivamente, acá hay un índice de dificultad alto, pero esta etapa
no clausura la perspectiva histórica del desarrollo de un movimiento nacional y popular como es el peronismo en su fase kirchnerista. Alfredo. Que el momento Massa no quite el foco de la responsabilidad que tienen los que han hecho mierda a este país. En el pasado y en el presente los ataques especulativos, yo creo que a veces hemos mirado muy adentro de casa la responsabilidad, que las hay, pero las hay afuera con los ataques especulativos, ataques en precio, y yo creo que no hay que perder de vista a ellos. Tema abastecimiento, hoy es un tema central. Grave. Tema abastecimiento hoy. Empiezan a circular imágenes, y no son fake, porque son personas que yo confío mucho, de góndolas vacías, semivacías o con pocos productos. La ferretería. Yo odio la casuística, pero ayer fui a la ferretería. Faltaban cosas. Faltaban cosas. No hablemos de ferretería. Tenemos que hablar con Guillermo. No, o en la otra. No, barra de estaño para soldar. No hablemos de ferretería y el desabastecimiento. Hoy lo llamamos a Guillermo. Favor. Felisa, Bueno, primero gracias por venir, no. Alfredo también. No, gracias a ustedes por la invitación, me encanta estar acá, a pesar de que me tengo que cruzar toda la ciudad para llegar, pero ya está. Y les digo que hace 15 días atrás, 2 meses atrás, estábamos con el plan Aguantar, no sabíamos en qué momento nos caíamos al precipicio, pero sabíamos que nos íbamos a caer al precipicio. Hoy tenemos otra posibilidad. Ahora lo venís a decir. No, lo dije antes cuando califiqué de la gestión de Guzmán de pésima, aún estando él en su gestión. Así que, claro, estaba todavía sentado en el sillón de ministro, así que me parece que tenemos, no sé si será la última, pero sí una nueva oportunidad que creo que la tenemos que aprovechar con todo y decirle a Massa también que lo estamos mirando, que estamos siguiendo todo lo que él hace, porque me parece importante que todos aquellos que estamos convencidos de que la Argentina tiene un destino, hagamos ejercicio de nuestra participación y digamos las cosas a tiempo antes de que tengamos que seguir en una situación negativa de vuelta, ¿no? Felisa Micheli, muchas gracias. Alfredo Serrano Mansilla, muchas gracias. A los dos tipos audaces que me acompañan todos los jueves en el conversatorio, querido Artemio.